esta sesión en donde la finalidad es que ustedes den un repaso y puedan ustedes consultar dudas o preguntas que tengan para que puedan resolver de forma óptima su examen extraordinario de la materia Contexto Social, Político y Económico de México. Vamos a empezar, espero que más adelante se vayan integrando, pero es importante que vayamos definiendo unos conceptos que van a ser muy importantes dentro de esta materia. En primer lugar, necesitamos tener claro que hay diferentes conceptos que nosotros requerimos manejar dentro de esta materia. El primero de ellos es el individuo. ¿Qué entendemos nosotros como individuo? Bueno, puede definirse como una persona independiente respecto de los demás. Es un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su fuerza de voluntad. Eso es lo que nosotros entendemos como individuo. Es importante que nosotros al estudiar esta materia vayamos diferenciando, ¿no? Entre lo que es un individuo, entre lo que es sociedad y entre lo que es una institución. Ahora vamos a definir qué entendemos por sociedad. Por sociedad entendemos que es una agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Y finalmente tenemos el concepto de institución. Una institución es una forma de organización social, sea de tipo privada o pública, que cumple una función específica en la sociedad y que obedece a unas normas y una estructura de roles que sus miembros deben respetar para cumplir su misión. La materia se llama, en este caso, Contexto Socioeconómico y Político de México, pero para entender el porqué de este título, necesitamos en primer lugar poder diferenciar, ya les decía yo, entre individuo, sociedad e institución. Los seres humanos somos seres sociales. Bueno, en primer lugar somos seres individuales porque tenemos un cuerpo autónomo que nos permite, en este caso, relacionarnos con otros seres humanos. Aunque nosotros somos individuos porque tenemos un cuerpo individual y tenemos en este caso una mente, tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de raciocinio, también nos volvemos seres sociales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de otros seres humanos para poder sobrevivir y subsistir dentro de este entorno físico. Los seres humanos, les decía, necesitamos de otras personas para poder subsistir y estas personas las vamos a encontrar dentro de la sociedad en la que nos toca a nosotros nacer y desde que nosotros nacemos empezamos a interactuar con instituciones. La institución base de la sociedad va a ser la familia. La familia va a ser el medio que va a permitir que un nuevo ser humano, los seres humanos, pues ustedes saben que nacemos siendo pues unos bebés, somos indefensos, necesitamos que otros seres humanos, en este caso puede ser nuestra mamá, nuestro papá o nuestro papá y nuestra mamá, o algún otro familiar se haga cargo de nosotros. ¿Por qué? Porque de manera individual nosotros no podríamos subsistir. Un bebé necesita, pues en primer lugar, que le den su alimento, no puede trabajar para obtener sus alimentos, necesita que alguien le dé sus alimentos, necesita que lo cambien, necesita que lo vistan, que si llora porque tiene alguna enfermedad, pues que lo lleven con un médico, etcétera, etcétera. Y posteriormente va a necesitar aprender a caminar, tiene que aprender el idioma, tiene que aprender los usos, las costumbres de la sociedad en la que vive y se desarrolla. ¿Y quién le va a proporcionar todo esto? En primer lugar, la familia. La familia va a ser quien le dé
todos estos conocimientos, y a eso lo conocemos como socialización primaria. La socialización primaria es aquel el primer momento en el que nosotros podemos ir interiorizando todo lo que necesitamos saber y conocer para poder ser funcionales dentro de la sociedad. La familia, después de que nos da la socialización primaria, nos va a empezar a involucrar con otras instituciones, y las siguientes instituciones nos van a dar la socialización secundaria. Bueno, en el caso de los seres humanos empezamos a veces de manera involuntaria a, a interactuar con otras instituciones, a lo mejor no de manera consciente. Interactuamos con instituciones médicas, interactuamos con instituciones religiosas, hay familias que llevan a bautizar, a presentar a sus hijos, etcétera. Interactuamos posteriormente con alguna institución educativa, pueden ser guarderías, etcétera, etcétera, pero probablemente no lo hacemos de manera consciente. Vamos a empezar a ser conscientes, yo creo que entre los 3, 4, 5 años de edad, y es cuando inicia el proceso de socialización secundaria. Vamos a avanzar. Es importante saber que hoy en día la familia, si bien es cierto que es la que nos da la socialización primaria, la familia se ha ido transformando dentro del contexto social en el que nosotros nos movemos. Va a haber parejas que son desde la de origen, la extensa, la nuclear, la reconstituida, la monoparental, la numerosa, la homoparental, la adoptiva, la de acogida y la que no tiene hijos. La tradicional es la que todos conocemos, ¿no? Que es el papá, la mamá y los hijos. Pero de ahí se van a desprender otras familias. ¿Por qué? Bueno, porque hay madres que son solteras, hay padres que son solteros por diferentes circunstancias de la vida. Hay parejas que son del mismo sexo y deciden adoptar o procrear hijos. Hay familias que son numerosas, hay familias que son de acogida, hay familias que deciden no tener hijos, etcétera. Entonces, la familia va a ser la primera institución que nos va a dar la socialización primaria, y la familia va a ser la institución base de la sociedad. Ahora, les decía que cuando nosotros empezamos a interiorizar todo lo que la familia nos va a nos empieza a proveer para que nosotros podamos interactuar con otras instituciones sociales, viene posteriormente un proceso de socialización secundaria. La socialización secundaria se va a dar cuando otras instituciones también nos van a ir interiorizando normas, valores, costumbres, la cultura, etcétera, etcétera, para que nosotros seamos funcionales dentro de la sociedad. Va a haber instituciones políticas, por ejemplo, partidos políticos, cuando nosotros ya somos más adultos y más conscientes, desde la niñez, en la adolescencia y ya en la etapa adulta, cuando ya podemos ejercer el derecho al voto, pues podemos afiliarnos a algunas instituciones políticas o a instituciones que ayudan a definir las reglas para tener, en el caso de nuestro país, una vida democrática. El INE, el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera. También interactuamos con instituciones económicas, por ejemplo, un banco, una empresa comercial. De igual forma, interactuamos con instituciones jurídicas, un tribunal de justicia, etcétera. Instituciones laborales, un sindicato, con instituciones científicas, un laboratorio de investigación médicas, con instituciones educativas, cuando vamos al kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, etcétera, con instituciones artísticas o deportivas, ¿no?
cuando nos integramos a un equipo de fútbol, de básquetbol, etcétera. En todas estas diferentes instituciones nos van interiorizando reglas, normas, valores, hábitos que nosotros debemos de seguir. ¿Para qué? Pues para poder ser funcionales dentro de la sociedad. Y bueno, posteriormente a que nosotros como seres humanos tuvimos esta socialización primaria y esta socialización secundaria, necesitamos ahora comprender eh, cómo es que se estructura la sociedad. Ya dijimos en primer momento que los seres humanos somos seres individuales, pero necesitamos de instituciones para poder desarrollarnos dentro de la sociedad, y la primera institución con la que vamos a interactuar y en la que vamos a desarrollarnos va a ser nuestra familia, y nuestra familia nos va a dar la socialización primaria y posteriormente vamos a iniciar relaciones con otras instituciones que nos van a dar una socialización secundaria. Las instituciones son las que van a ir estructurando, en este caso, nuestro contexto económico, político y social. Los seres humanos vamos a ser seres institucionales, pero es importante que comprendamos que es una estructura. Vamos a iniciar con unos ejemplos que probablemente parezcan burdos, pero nos van a ayudar a entender el por qué es importante una estructura. Vemos, en primer lugar, el esqueleto de un ser humano. ¿El esqueleto qué es? Va a ser una estructura que va a ayudar a qué? A proteger y a contener, en este caso, órganos y músculos. Gracias a que se tiene una estructura ósea, los seres humanos podemos proteger órganos que son frágiles, y gracias a esta estructura ósea se mantienen en un determinado lugar y se protegen de golpes o de alguna agresión física que pudiesen sufrir. Los riñones, los pulmones, el hígado, los intestinos, etcétera. Pero de igual forma, la estructura ósea va a estar, en este caso, deteniendo o va a estar forrada por músculos, y estos músculos pues, van a estar cubiertos por una piel. Gracias a esto, los seres humanos nos podemos sostener, podemos estar de pie y podemos proteger nuestro cuerpo. Algo parecido pasa con la sociedad. La sociedad necesita tener una estructura. ¿Para qué? Para protegerse, para funcionar, para que sus diferentes órganos u organismos, que en este caso son instituciones económicas, políticas o sociales, se mantengan, se protejan y cumplan con sus funciones. Vamos a poner otro ejemplo. Vemos una estructura de una casa. Generalmente, al menos aquí en México, las casas o los edificios están estructurados con varilla. La varilla va a ser el esqueleto o el soporte de una construcción y va a ser la que va a permitir, junto con otros elementos, que se mantenga de pie y que tenga un orden y una funcionalidad. Lo mismo va a pasar con nuestra sociedad. Aquí, en esta siguiente diapositiva, tenemos, por así decirlo, el esqueleto de la estructura económica, política y social en la que nosotros nos movemos cotidianamente. Podríamos decir que este esquema que ustedes ven es lo equivalente al esqueleto, ¿no?, que tiene un ser humano, pero aquí sería un esqueleto que tiene la sociedad. En la parte económica necesitamos de fuerzas productivas y de relaciones de producción, pero también necesitamos de medios de producción, de distribución del trabajo, de fuerza del trabajo, de distribución de la riqueza y de un modo de producción. Para nuestra realidad en la que estamos actualmente, el modo de producción en el que estamos inmersos es el capitalismo. Nosotros estamos actualmente dentro del capitalismo, pero según otros teóricos, nosotros hemos pasado por otros modos de producción
que vamos a ver más adelante, pero estos modos de producción han ido evolucionando, han ido avanzando, y en el que actualmente nos encontramos es en el capitalismo. Otra parte de la estructura es la política que va a necesitar o de qué va a estar integrada o conformada. Va a necesitar del Estado, del gobierno, de grupos de presión, de partidos políticos, de grupos empresariales y de sindicatos, por mencionar los aspectos más importantes. Y en la parte social van a necesitar de estratos sociales, de clases sociales, de instituciones sociales, de grupos religiosos, para nuestra realidad, de la burguesía, de la iglesia, de grupos de obreros, del proletariado y de sindicatos. Eh, entonces, resumiendo, así como les decía, una estructura como un como una estructura ósea o una estructura de una edificación, ayuda a que sea funcional, en este caso un organismo vivo y un edificio donde lo vamos a habitar. Lo mismo pasa con la sociedad, necesita estar estructurada, necesita estar ordenada. ¿Para qué? Para que funcione, para que se desarrolle, para que crezca, e indudablemente en algún momento pues va a tener que perecer para dar paso a una nueva sociedad. Pero bueno, les decía que los seres humanos, eh, si bien es cierto que actualmente estamos dentro del sistema económico llamado capitalismo, hay teóricos que dicen que hemos atravesado por diferentes sistemas, por diferentes modos de producción o sistemas económicos. Marx es uno de los más representativos. Él dice que los seres humanos, conforme han ido evolucionando, tanto biológicamente, han tenido también que evolucionar socialmente, económicamente y políticamente. Eh, Se dice que la primera humanidad eh, vivió un modo de producción primitivo. Es decir, en primer lugar, eran seres humanos que recién habían, por así decirlo, ad, recién habían adquirido toda su humanidad como la conocemos hoy en día, ¿no? Se agrupaban, valga la redundancia, en grupos, pero estos grupos eran nómadas, es decir, no estaban establecidos en un solo lugar. Llegaban a un lugar, consumían lo que su entorno les ofrecía, frutas, vegetales, verduras, si había algún lago o algo cercano, también extraían del lago, de la laguna o del mar, alimentos, y cuando escaseaban esos alimentos o cuando ya no había que tomar, se tenían que trasladar a otro nuevo lugar. ¿Por qué? Porque ellos aún no conocían la agricultura, todavía no conocían la ganadería, no sabían domesticar animales, etcétera. Simplemente tomaban lo que la naturaleza les proveía. Y otro aspecto importante es que su trabajo era colectivo. Todos necesitaban de todos. ¿Para qué? Para poder vivir y para poder sobrevivir. Si tenían la necesidad de cazar a un animal, tenían que ir en conjunto. ¿Por qué? Porque si iba uno solo, pues lo más seguro es que no lograra cazar al animal, no lograra cazar al animal, o se iba a exponer a un peligro porque había otros animales, ¿no? Que podían volverlo una presa. Entonces se necesitaba el trabajo colectivo, necesitaban estar juntos. ¿Para qué? Para ir a recolectar, para ir a cazar, para protegerse de las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera. Fueron evolucionando y se fueron agrupando en hordas, en clanes y después en tribus. Como les decía, se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección. Y lo más importante, no existía la propiedad privada. Todo le pertenecía a todos. ¿Por qué? Porque como trabajaban en equipo y no nadie tenía excedentes, nadie se apropiaba de cosas privadas, todo le pertenecía a todos. Sin embargo, esta primera humanidad va a ir evolucionando
la forma en la que va a evolucionar según los teóricos, nos dicen que cuando empiezan a descubrir, en este caso, la agricultura, que se empiezan a dar cuenta que pueden sembrar semillas y que de estas semillas empiezan a tener pues la producción de diferentes granos o de frutas o de legumbres que ellos necesitan. Esto les permite ya quedarse en un lugar fijo, es decir, ya no van a estar trasladándose de un lugar a otro, ya van a poder establecerse en un territorio determinado, ya van a poder empezar a sembrar y van a poder empezar a almacenar cosas. De igual forma, van a empezar a domesticar cierto tipo de animales para tenerlos de compañía, para aprovechar, en este caso, su carne, su leche o algún derivado, ¿no? Que tuvieran de estos animales, y esto les va a permitir establecerse en un lugar, ir, en este caso, almacenando semillas, almacenando diferentes productos que ellos van, ya sea produciendo o van obteniendo de su trabajo, y también van formando ya una familia, ¿cómo decirlo? Una familia ya más reducida. Anteriormente, cuando ellos eran nómadas, eh, había una cierta promiscuidad sexual. Las mujeres podían tener relaciones sexuales con cualquiera de los hombres de la horda, del clan o de la tribu, y lo mismo, ¿no? Los hombres podían tener coito con cualquier mujer y viceversa. Y los hijos que nacían no eran exclusivos de un solo hombre, o sea, es decir, cierto hombre no decía, estos son mis hijos, ¿no? No, eran hijos que sabían quién era la mamá, pero no sabían quién era el papá. Pero al momento en que ya se establecen en un lugar fijo, que empiezan a almacenar productos, los hombres empiezan a estar interesados en heredar lo que van almacenando a sus hijos, y por lo tanto ya empiezan a pedir una cierta exclusividad sexual para que sepan que la mujer con la que están teniendo relaciones sexuales va a ser la madre de sus hijos, y que cuando ellos mueran, eh, los hijos hereden lo que él almacenó o lo que él produjo. Es así como va según los teóricos, a aparecer la primer familia, va a empezar a aparecer también la propiedad privada, van a empezar a aparecer los primeros pueblos, pueblos que ya se quedan establecidos, y esto va a dar pie a que aparezca un siguiente modo de producción. Ya al existir pueblos fijos que ya producen, que ya existen familias, que ya empiezan a tener cierto desarrollo, eh, va a haber también otros pueblos que van a empezar a competir, que van a empezar a envidiar ciertas cosas, e indudablemente van a empezar a entrar en guerras. Dentro de estas guerras va a haber ganadores y va a haber perdedores, y muchos de estos perdedores se van a convertir en esclavos de los ganadores. Aquí ya entramos a un siguiente sistema económico conocido como esclavismo. En el esclavismo ya van a existir clases sociales. Eh, en la punta de la pirámide o de la estructura de esta sociedad van a estar los esclavistas, es decir, los que van a tener el poder, los que van a poder decidir por encima de otros hombres. Debajo de ellos van a estar los campesinos, los artesanos, comerciantes y productores, que son hombres libres, pero que tienen algún oficio o tienen alguna actividad que, si bien no los deja tener tanto poder o tanto dominio económico, pero al menos sí les permite ser libres. Y en la base de esta estructura o de esta pirámide van a estar los esclavos. Los esclavos pues van a ser personas que no tienen su libertad, que van a trabajar para el esclavista y que
bueno, como su nombre lo dice y bajo el concepto que nosotros entendemos, pues pierden todos sus derechos y se dedican solamente a trabajar y a producir en beneficio del esclavista. Tenemos como sociedades representativas de de este modo de producción esclavista a sociedades como los romanos, los griegos, los egipcios, por mencionar a los más sobresalientes. A la par que pasaba esto en el mundo occidental, en el mundo oriental, en Asia, se daba otra estructura u otro modo de producción. Se conoce como el modo de producción asiático. En este también había una estructura social. En la punta estaba el gobernante despótico, que en este caso era el emperador, era el que tenía todo el poder concentrado en sus manos. Debajo de él y apoyándolo estaba el alto ejército y los sacerdotes. El ejército, su función era reprimir a quien se quisiera sublevar, y los sacerdotes a convencer desde un punto de vista espiritual, igual a las personas que se quisieran sublevar al gobernante despótico. Y en la base de la pirámide, los que hacían todo el trabajo eran los aldeanos. La forma de dominar a los aldeanos, aparte del ejército y de los sacerdotes, era por medio de negarles el agua. Si algún aldeano se negaba a seguir las órdenes del gobernante despótico, pese a que le hiciera frente el ejército y los sacerdotes, eh, decían, está bien, no nos hagas caso, lo único es que no vas a tener derecho a utilizar agua. Y ustedes saben que el agua es base, ¿no?, para la vida humana, y pues era una forma de tener dominado al pueblo, ¿no?, por medio del agua. ¿No quieres obedecer? Te vamos a negar el agua. Y les digo, ¿no?, este modo de producción, como su nombre lo dice, es el modo de producción asiático. Este modo de producción, tanto el asiático como el esclavista, van a tener igual un periodo de tiempo de vida determinado, pero dentro de dentro de estos modos de producción siempre van a existir, eh, van a, van a existir luchas internas para ir transformando el modo de producción, para ir cambiando la estructura y las normas sociales y dar paso a un nuevo modelo económico. El esclavismo va a empezar a caer en desuso. Podemos decir que una de las diversas razones va a ser, al menos en Occidente, que aparece una nueva religión, que en este caso va a ser el cristianismo, y esto va a permitir que se dé una transformación. Del esclavismo vamos a pasar al feudalismo. En el feudalismo va a existir un rey que va a estar en la punta de la estructura social. El rey va a decir que él es el rey porque Dios así lo quiso, porque Dios lo colocó como cabeza de un determinado reino. Para apoyarlo a él va a estar el clero y la alta nobleza. Eh, en el clero pues va a haber sacerdotes, obispos, arzobispos, el mismo papa, y la alta nobleza pues generalmente van a ser señores feudales, señores que se dedican a tener ejércitos, a luchar con otros pueblos y a mantener a raya al pueblo, ¿no? Para que no se vaya a sublevar en contra del rey. Pero obviamente el alto clero y la alta nobleza pues van a tener muchos privilegios que el rey les va a proporcionar. Debajo de ellos va a estar el bajo clero, que podemos entender como los sacerdotes de las diferentes iglesias o localidades, y la pequeña nobleza. Si bien es cierto que no va a ser gente tan rica como el rey o como el alto clero o la alta nobleza, pero no van a vivir tan mal, a diferencia de los que van a sostener a toda la estructura, que van a ser los siervos y los campesinos. Los siervos y los campesinos, pues son los que van a tener los trabajos más duros, ¿no? Ir a trabajar en el campo, trabajar las tierras de los señores feudales, del rey, darle el diezmo a la iglesia, eh,
ir al ejército, pero van al ejército no con altos cargos, ¿no? Sino simplemente pues van a luchar o van a defender lo que así les marque los señores feudales o el mismo rey. Van a ser estamentos no privilegiados. Van a vivir en territorios que van a ser conocidos como feudos. Son territorios que van a estar en cierta forma delimitados o amurallados, van a vivir de una forma cerrada y van igual que en el esclavismo, pues van a entrar en lucha o en disputa con otros feudos. La forma en la que lograban un poco apaciguar estas luchas era por medio de acuerdos matrimoniales. El rey de un cierto feudo podía casar a su hija o a sus hijos o a sus nietos con otra familia que estuviera a cargo de otra zona feudal y de esta forma iban formando alianzas. Claro ejemplo, pues lo vemos en lugares como España, ¿no? Donde se iban casando personas de los diferentes reinos, iban haciendo alianzas e iban incrementando sus reinos. Cuando no, esto no era posible y ya era inevitable una guerra, bueno, pues ya acontecían estos sucesos, pero como tal ya no había esclavos, ya habían siervos, ya habían campesinos. Pero esta estructura feudal igual va a sucumbir. ¿Por qué? Porque dentro de su interior va a aparecer una nueva clase social. Esta nueva clase social, ¿quiénes van a ser? Van a ser los burgueses. Les decía que los feudos eran lugares cerrados donde esta estructura social era la que se desenvolvía, pero muy cercano a los feudos o a las afueras de los feudos empezaron a surgir burgos que eran construcciones o habitaciones en donde vivían los burgueses. Los burgueses empiezan a ser el antecedente de los actuales capitalistas que hoy en día conocemos. Un burgués vivía fuera del reino, pero producía ciertos productos que posteriormente empezaba a comerciar con los diferentes feudos, y esto le permitía hacerse de una cantidad de dinero que se dice que incluso muchos burgueses llegaron a ser o a tener más dinero que los propios reyes. Los burgueses empezaron a aspirar a tener el poder económico, político y social, y van a empezar a implementar ciertas ideas. ¿Para qué? Para ir derrocando, en este caso, a los reyes, y también van a mandar a estudiar a sus hijos. En algunos casos van a lograr que sus hijos se casen con gente de la nobleza, pero también van a empezar eh, a mandarlos a estudiar, van a empezar a desarrollar propiamente la ciencia. Esto va a entrar en conflicto un tanto con la religión, pero esto va a permitir a los burgueses influir mucho en quienes, principalmente en los siervos y en los campesinos, en el bajo clero y en la pequeña nobleza. La burguesía va a encontrar simpatía en estos estamentos no privilegiados, los va a mover de tal forma que logren derrocar a los reyes, y los que van a asumir el poder económico, político y social, ¿quiénes van a ser? Van a ser los burgueses. Se dice que el claro ejemplo fue, o más bien cuando empieza ya a aparecer el capitalismo y el dominio de la burguesía, se toma como punto de referencia cuando se logra derrocar a los reyes de Francia. La burguesía va a ser la que va a tomar el control,
el pueblo va a estar harto de sus reyes, los va a apresar y posteriormente los va a decapitar, y ya con eh, ideas que ya había implantado la burguesía, van a establecer una nueva forma de gobierno. Van a empezar inspirados también en acontecimientos que pasaron con la independencia de las 13 colonias norteamericanas, que se logran independizar de Inglaterra y que establecen su primera constitución política. Francia va a hacer lo mismo, va a establecer su constitución política, va a dividir el poder para que el poder no quede concentrado en un solo ciudadano, como era el rey, y va a aparecer pues la forma de gobierno que hoy en día conocemos, ¿no? Un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, que van a estar regidos por una constitución, se van a ir, en este caso, cambiando, ¿no? A los funcionarios que tengan a su cargo el gobierno por medio de elecciones. Pero bueno, esto va a ser un proceso que va a durar años, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que cuando se derroca al feudalismo, pues va a aparecer la nueva clase social que va a ser, bueno, las nuevas clases sociales que conocemos hoy en día, con una nueva estructura, ¿no? Una estructura ya de carácter capitalista. En el capitalismo va a pasar algo parecido a las otras estructuras sociales. Eh, lo ejemplificamos con una pirámide. En la base, ¿quién va a estar? Las clases altas, la alta burguesía, es decir, los grandes comerciantes que lograron hacerse de mucho dinero y de muchas propiedades y que tienen hoy en día muchísimo poder, principalmente industriales, comerciantes, banqueros y la nobleza tradicional. Eh, recordemos que muchos burgueses se casaron con gente de la nobleza que existía en el feudalismo y pues siguieron teniendo dinero y esto les ha permitido seguir perteneciendo a las clases altas. Posteriormente tenemos a las clases medias, que son trabajadores cualificados. En este caso, son trabajadores que la alta burguesía necesita. En este caso, pues van a ser a profesionistas, contadores, médicos, profesores, etcétera, etcétera, funcionarios, campesinos que tienen que tienen pues grandes extensiones de tierra, pequeños industriales, es decir, gente que no va a ser dueña de los medios de producción y no va a tener tanto dinero, pero tampoco va a vivir tan mal, va a vivir con cierto desahogo, va a poder realizar ciertos gastos, va a poder tener cierto estilo de vida, etcétera. Y la base, los que van a sostener tanto a la clase media como a la clase alta, pues van a ser la clase baja. El proletariado, industriales pequeños, campesinos, jornaleros, marginados sociales, gente que tiene que salir a trabajar día con día para ganarse la vida. Van a ser los que van a estar dentro de esta estructura que les digo, ¿no? Es la que hoy en día pues está imperando en nuestra sociedad. Y según los teóricos nos dicen que en un futuro el capitalismo se va a transformar en otro sistema económico. Marx menciona que va a llegar un momento en el que la sociedad va a estar tan polarizada, donde van a existir muy, muy pocos ricos y el resto de la sociedad va a ser gente pobre, es decir, va a desaparecer la clase media y esto va a llevar a que se dé una nueva revolución para que se modifique este sistema económico. Es lo que dicen los teóricos, pero no sabemos si vaya a acontecer a ciencia cierta. Ya teniendo entendido que nosotros estamos dentro del capitalismo, me gustaría que viéramos este video para que ustedes entiendan un poco mejor cómo funciona el capitalismo.
A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban. Todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa. Esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa, los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital. Los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa. El capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith y sus principales características son las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador.
creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería, ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Bueno, aquí vimos ya de forma resumida algo que, bueno, lo que ya les había comentado previamente. Vamos a avanzar con algunos conceptos que vamos a revisar el día de mañana para complementar lo que, bueno, lo que vimos el día de hoy. Vamos a mañana a revisar la estructura económica y también vamos a revisar otros conceptos que son importantes, ¿no? En este caso, la estructura y la superestructura. ¿Por qué? Porque a veces, no, aunque vivimos inmersos dentro del capitalismo, no entendemos por qué, si es injusto, nosotros no nos salimos de este sistema económico y estudiando la estructura y la superestructura, vamos a poder comprender por qué no cambiamos o por qué no transformamos el capitalismo. Vamos a ver que la superestructura va, va a ser un conjunto de herramientas que los capitalistas van a utilizar para mantenerse y perpetuarse, en este caso en el poder. Van a echar mano de la ciencia, del arte, de la ideología, de la política, de la religión y de la educación para mantenernos dentro de este sistema económico. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Quedo al pendiente de sus dudas, preguntas o comentarios y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.